Bien, hola. Vamos a empezar la sesión correspondiente a identificación de sistemas dinámicos, que entre otras tiene como objetivo presentar un concepto de modelización de sistemas o de modelamiento de sistemas utilizando mínimos cuadrados. Es un enfoque simple que completa el diseño de un sistema de control. Básicamente, lo mirado hasta ahora, considera algunos supuestos. Dentro de ellos, considera que la ley de control, a implementarse, es plausible, como por ejemplo esta de aquí, en espacio de estados, que la señal de control U de K es igual a menos una constante K sub K, que depende del instante de muestreo, multiplicado por los estados del sistema. Ahora bien, en un enfoque de un modelo en espacio de estados, un sistema de control, quiero decir, normalmente no tenemos acceso completo a los estados del sistema, por lo que debemos utilizar un observador. Sin embargo, el diseño de un observador de estados requiere adicionalmente de el modelo del sistema. Claro, el enfoque de modelación de un sistema dinámico es bastante amplio, existen muchos criterios y muchas técnicas. No obstante, lo que vamos a mirar en esta sesión apunta a un objetivo más bien práctico, en el cual, a través de un enfoque simple, que es utilizar un algoritmo de mínimos cuadrados, utilizando un lote de datos adquiridos en base a un proceso y utilizando una señal de identificación específica dentro de un protocolo de pruebas, para hallar el modelo del sistema fuera de línea. Entonces, esto de identificar sistemas básicamente significa determinar un modelo dinámico, particularmente a partir de las mediciones de la señal aplicada a la entrada del sistema y la señal medida a su salida. Todo esto tiene que enmarcarse dentro de un protocolo experimental previamente diseñado. Al final del día, la identificación paramétrica de un sistema dinámico involucra 4 pasos. El primero es la adquisición de los datos de la entrada y salida bajo un protocolo experimental. Ciertamente que existen técnicas de identificación de sistemas mucho más simples que la que estamos exponiendo ahora, como por ejemplo la identificación gráfica de sistemas, en las que se utiliza la respuesta al escalón de un sistema dinámico, y en función de la respuesta gráfica al escalón de un sistema dinámico, lo que se hace es ajustar su modelo o ajustar un modelo de primer orden con tiempo muerto a los datos, que ciertamente es la segunda parte de estos 4 pasos que involucran la identificación. Aquí hay que seleccionar la estructura del modelo. La tercera es estimar los parámetros del modelo. Básicamente, en el enfoque que presentamos hoy, utilizamos un enfoque de minimización del error, la discrepancia que va a existir entre el modelo y los datos medidos, a través de una optimización. La optimización, al final del día, se sintetiza en el algoritmo de mínimos cuadrados o reducción por mínimos cuadrados. Luego hay que validar el sistema identificado. Mirando esto en bloques, el protocolo experimental o la metodología que usamos para implementar el modelo, perdón, la identificación del sistema, consiste en adquirir los datos, medir la señal de entrada y la señal de salida. Evidentemente, la señal de entrada debe tener alguna característica específica que nos permita que la salida ofrezca información útil para aplicar este concepto. En ese contexto, existen señales de prueba específicas para modelizar el sistema, dentro de las cuales, entre otras, está la señal randómica o aleatoria, ¿no? Es una señal random, perdón eh, por la letra,
estoy usando el cursor del mouse, que no tiene específicamente la misma función que un lápiz o un marcador. Otra alternativa de señal es utilizar una señal que se le conoce como señal PBRS, que significa Pseudo Random Binary Signal. Perdón, es el PRBS. Una disculpa. Vamos a corregir el acrónimo. Es Pseudo Random Binary Signal. En la agenda del día de hoy está mirar el algoritmo que nos permite generar esta señal. Una vez que aplicamos una señal de prueba al modelo y hemos medido tanto la señal aplicada y la salida para formar un conjunto de datos de entrada y salida, lo siguiente es seleccionar una estructura del modelo. Existen varias alternativas de estructuras de modelo para diferentes propósitos. Entre ellas, por ejemplo, tenemos estructuras de modelos ARX, que significan modelos autorregresivos con variable externa. Asimismo, existen modelos Armax, ARIMA, y uno quizá de los más completos, que es el enfoque de Box-Jenkins. Debido a que el propósito de esta clase es hablar sobre un modelo o una metodología de modelación utilitaria que pueda usarse como base de diseño en un sistema de control, nos centraremos básicamente en estudiar señales de prueba o de identificación PRBS para ajustar nuestros datos a un modelo ARX. Una vez que hemos seleccionado este par de estructuras o este par de parámetros de cada uno de los pasos, de los 4 que hemos mencionado, se viene la estimación. Dentro de la estimación también existen algunas alternativas, como por ejemplo, la alternativa que miraremos hoy consiste en la opción de un algoritmo de mínimos cuadrados. Vamos a ponerlo aquí, vamos a probar el texto. Es mínimos cuadrados y la siguiente alternativa consiste en mínimos cuadrados recursivos. La posibilidad de utilizar mínimos cuadrados recursivos o con un algoritmo recursivo brinda una flexibilidad adicional para estimar parámetros del modelo, el mismo modelo ARX en línea. Esto está bastante bien porque podría usarse para enfoques de estimación de parámetros que permitan adaptar el modelo base a un algoritmo de control adaptativo. Y finalmente, en la validación del modelo, existen varias opciones para validar el modelo. Dentro de todas ellas, utilizamos técnicas de estimación paramétrica o estadística, más bien dicho, en la que prácticamente lo que se hace es analizar el error. Y una de las primeras cosas que se analiza es la blancura del error. De forma que si el error se parece a una señal de ruido gaussiano, lo que finalmente podemos concluir es que nuestro modelo es correcto. Evidentemente, tenemos que adicionalmente definir desviaciones del error que se pueden establecer a través de parámetros estadísticos como la desviación estándar. También hay técnicas de medir si el error corresponde a una distribución normal, que ciertamente se enlaza con lo primero, ¿no? Con que el error sea blanco o tenga blancura. Si en el flujo de aplicación de estos 4 pasos de la identificación de un sistema, al final del día
alguno de estas cosas fallan y no validamos el modelo, lo que hacemos es iterar por cualquiera de estos pasos. Por ejemplo, en caso de que el error no sea blanco, lo que posiblemente pase es que estamos obviando dinámica del sistema que evidentemente va a corresponder a una selección incorrecta de la estructura del modelo. De esto hablaremos un poco más a detalle más adelante. Bien, en los principios de modelación paramétrica, de igual forma, para el contexto en el que estamos hablando, es importante resaltar lo siguiente. La señal de prueba corresponderá, como hemos dicho, a alguna señal de identificación específica, que para el caso particular nuestro será una señal PRBS, ¿no? Ya que apliquemos la señal PRBS, una vez que esta señal esté medida y sea aplicada de forma correcta, utilizando adicionalmente un periodo de muestreo adecuado, esto es muy importante, debemos utilizar un sampling time o un periodo de muestreo específico para, para aplicar esto. Bueno, realmente el periodo de muestreo lo involucraríamos aquí, ¿verdad? En la discretización. Una vez que esto pase, asimismo medimos la salida y la salida va a estar discretizada. A pesar de que aquí se encuentra representada como una salida continua, realmente lo que estaría pasando es que tenemos una salida dependiente de las muestras. Y de igual forma, el conjunto de datos de la señal de entrada que se apliquen al modelo discreto ajustable recibirá como información la salida discretizada y también la señal PRBS discretizada, que por naturaleza misma va a ser una señal digital. Si existe discrepancia entre la salida del modelo estimada, que es la que miramos aquí, y la señal verdadera del sistema, evidentemente lo que va a pasar es que hallamos una señal de error. Este error es el que permite, a través de un algoritmo de adaptación, cambiar la estructura del modelo. Y una vez que la estructura o los parámetros de la estructura de este modelo se ajusten de una forma adecuada, vamos a usar la palabra óptima por esta vez, se ajusten a través de un algoritmo de optimización de manera que se encuentre el error más pequeño posible entre la salida y el posible cálculo del sistema, lo que va a pasar es que el algoritmo termina su trabajo y nos devuelve los parámetros del modelo. Evidentemente, la estructura del modelo debe ser seleccionada en base a un conocimiento previo del sistema, que es muy importante al menos conocer algo sobre el sistema, como por ejemplo, cuál es el tiempo muerto en caso de que exista, a nivel dinámico, cuál es el tiempo de establecimiento, cuál sería un potencial tiempo de levantamiento, la constante de tiempo del sistema, la ganancia, etc. Bien, para aplicar este proceso seleccionado de 4 pasos, vamos a citar un ejemplo. La idea aquí es determinar de manera muy simple un parámetro de un modelo específico de un sistema resistivo. Y es bien sabido que utilizando ley de Ohm, la resistencia puede calcularse a través de una medición puntual o utilizando ley de Ohm, más bien dicho, la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Ahora, la problemática en este sistema, por ejemplo, consiste en que esto podría ser potencialmente una línea de transmisión o una línea cualesquiera, que incluso está sujeta a ruido, al igual que sus fuentes primarias. El experimento simple consiste en lo siguiente: aplicar una señal de corriente que adicionalmente tiene ruido, está corrompida, o si lo vemos de cierta forma, se parece a una señal aleatoria. Es decir, de manera implícita,
para identificar un parámetro puntual de este sistema, lo que estamos interviniendo o ingresando al sistema es, de alguna forma, una señal aleatoria, que permita que adicionalmente a su salida también exista una variación sobre un valor promedio de voltaje que no solo se deba a la variación de la señal aleatoria de la corriente de entrada, sino también a ruidos térmicos y ruidos propios de la línea de transmisión. Ruido estadístico al final. Si tenemos la posibilidad de contar con un conjunto de datos amplio en este experimento, evidentemente el resultado tiene mejores posibilidades de converger al valor verdadero. Entonces, la problemática es sencilla. Contamos con una señal de corriente a la entrada que varía sobre un valor promedio y además está corrompida con algo de ruido. Y la señal de salida también varía, esta es la que podemos medir adicionalmente, también varía la salida y está corrompida también por un valor promedio. Como únicamente nos interesa conocer el parámetro resistivo de esta línea, aplicamos ley de Ohm, que fíjense, en este caso es bastante sencillo entender que la estructura del modelo seleccionada corresponde a esta ecuación, la número 1, en la que claramente se encuentran involucrados las señales de medición y el parámetro desconocido o el parámetro a calcular. La señal de entrada es la señal que tenemos aquí, la señal U. Evidentemente, perdónenme, esa es la señal de salida, ¿no? Y la señal de entrada es la señal I. Y el parámetro a calcular, que se hará a través del uso de un algoritmo, corresponde a la resistencia. Muy bien. Existe una propuesta de un ejercicio. Finalmente, sería interesante que puedan reproducir esto sin ver la solución. Me adelanto, la solución viene en la siguiente lámina. Pero la idea es generar un experimento con un número de mediciones específico, por ejemplo, 10 muestras, 100, 1000 o 10.000 o más. Considerar que la corriente tiene un valor promedio de 0.01, tiene un ruido despreciable, pero ruido al final del día. El voltaje también está corrompido por ruido gaussiano y asumimos que se corresponde a un ruido con distribución normal, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, la señal de entrada corresponde a este I sub 0, más un ruido despreciable que en la programación sería buena idea incluirlo, y la señal de voltaje corresponde también a un valor promedio más la señal de desviación por el ruido. Existe una función de costo que, lógicamente, considerará las mediciones. Aquí tenemos las mediciones del sistema, corresponden a U, estas son las mediciones. Y lo que queremos hacer es, dado que conocemos la señal de entrada y existe un parámetro desconocido, entonces, usando la estructura del modelo seleccionada, que considera tomar la señal de entrada I, que es conocida desde el inicio mismo del proceso, y multiplicarla por un parámetro que es el desconocido. Entonces, lógicamente, el trabajo ahora consiste en que la selección de este valor R, que es el parámetro del modelo, disminuya el error que va a existir para todas las mediciones, pudiendo ser 10, 100.000 o 100.000 o más, disminuya el error que existe en esta función de costo. Evidentemente, el modelo se vería optimizado si la selección de R alcanza el valor más pequeño posible que cualquier otra selección. Y para eso utilizamos utilización o una minimización de una función que corresponde al argumento mínimo de la función de costo, resuelto de forma analítica, es igual a la sumatoria en todas las muestras del voltaje por la corriente dividido entre la sumatoria en todas las muestras de la corriente al cuadrado. Claramente esto es aplicable porque conocemos U y conocemos I debido a que son señales medidas. Una posible solución en MATLAB, por ejemplo,
para un número específico de muestras, tenemos un número de muestras, cuántas veces realizamos el experimento, el valor de la corriente, el valor promedio de voltaje, definimos los sigmas para la corriente y los sigmas para el voltaje y corriente. Al final del día luego generamos los datos de corriente, que es la señal que estamos inyectando al sistema, los datos de U, que serían los que potencialmente son los que medimos en el sistema, y luego, utilizando la formulación que hallamos hace un momento, esta de aquí, R es igual a la sumatoria de U por I entre la sumatoria de I al cuadrado, está la sumatoria de U por I entre la sumatoria de I al cuadrado, hallamos el valor de R para todos los experimentos. Esto lo mandamos a dibujar en una gráfica de dispersión y obtenemos valores medios y valores y la desviación estándar del valor de R. Aquí podemos ver para cada experimento, que al final fueron 100 con 10 muestras por experimento, cuál es la distribución del valor. Evidentemente, si la corriente es 0.01 y el voltaje es 10, el valor verdadero de la resistencia exacto debería ser 1000. Fíjense que aquí tenemos las estimaciones alrededor de ese valor y tenemos aquí adicionalmente la gráfica de la desviación, o más bien dicho, de la distribución de la estimación de nuestro valor, alrededor de 1000. El error tiene esta distribución, alrededor de 0, fíjense ustedes, y adicionalmente confirmamos a través de una gráfica de normalidad si el error es o no normal. Como el error es normal, hemos validado el proceso. Es decir, en este ejercicio sencillo cumplimos los cuatro pasos de una identificación de un modelo. Número 1, aplicamos señales de entrada y salida. Recapitulando, corresponderían a I y a U. Número 2, seleccionamos la estructura del modelo. En este caso, no hubo que pensar mucho porque la estructura del modelo estaba dada por la ecuación 1 que corresponde a la ley de Ohm. Número 3, corresponde a estimar el parámetro. Haber estimado el parámetro en este caso particular corresponde a aplicar o haber hallado esta expresión. No siempre se pueden hallar expresiones cerradas, sino normalmente se utiliza algún algoritmo de optimización. El número 4 consiste en validar el modelo, que eso lo hemos hecho a través del análisis del error y su distribución, confirmando que el error corresponda a una distribución normal. Bien, continuando con esto. La introducción que hicimos previamente corresponde a un enfoque bastante simple. No obstante, es buena idea ahora sí introducir como concepto válido, primero, la estructura del modelo y segundo, el algoritmo de optimización que permite ajustar los parámetros de la estructura del modelo a la mejor opción que permita minimizar el error o la discrepancia entre la salida del sistema verdadera y la salida calculada por el modelo. A eso se le conoce como estimación. Entonces, hemos hablado que la estructura del modelo que seleccionaremos corresponderá a un modelo ARX, que significa estructura autorregresiva con variable externa o exógena, en la cual la salida de un sistema es igual, y de k es igual a menos un y de k menos 1, menos un y de k menos 2, hasta un y de k menos na, donde que na corresponde al orden del sistema. Y esto es igual a una dependencia adicional a datos de entrada al sistema o de excitación, que es la variable externa o exógena. Que eso corresponde a un B1 menos U de K menos 1 más, etcétera, hasta un BNB por U de K menos NB, en donde NB, por otro lado, corresponde a el orden del numerador de un polinomio que potencialmente formaría parte de la función de transferencia del sistema. La buena noticia es que a través de agregar esta variable n sub k, que es una variable aleatoria, logramos que este modelo ARX no sea determinista, sino estocástico.
Al final del día, si utilizamos una estructura basada en transformada z, podemos tranquilamente de acá despejar el polinomio de z que corresponde al componente autorregresivo o de la variable de salida y al polinomio del componente exógeno o a la variable u, conservando de igual manera la variable aleatoria eta sub k. En bloques, un sistema RX tendría esta estructura. Entonces, no olvidar, componente autorregresivo. Y lo que tenemos por aquí es el componente externo o exógeno. Esta será la estructura del modelo seleccionada para la metodología de identificación con mínimos cuadrados. Algo que definitivamente debe seleccionarse de forma previa corresponde al valor de NA y el valor de NB. Y de manera implícita dentro de NB podemos incluir el NB y un retraso discreto del sistema. NA, sin olvidar, corresponde al orden del sistema. Si conocemos o tenemos información previa del sistema, podríamos intuir si se trata de un sistema de primero, segundo, tercer, cuarto o enésimo orden. Y de igual forma, si tenemos información del sistema, sobre todo de la respuesta temporal, en el caso de que pudiésemos tener acceso a información como de este tipo, por ejemplo, y sabemos que estamos muestreando cada t segundos, fíjense que en este caso particular resulta relativamente sencillo estimar de forma aproximada cuál sería el retraso, en el que tendríamos como una muestra, dos muestras, tres y cuatro. Entonces, el retraso de tiempo discreto sería d igual a 4, que mínimamente sería información valiosa para la selección de n sub b. Muy bien. Al final del día, todo el tema de modelación o de modelamiento se sintetiza en simplificar el error de estimación, que mide el y sub k menos el y estimado de k. Si consideramos el y estimado de k como el modelo que hemos propuesto hace rato, definitivamente correspondería a lo que presentamos en la lámina anterior. Y esto daría consecuencia o daría cabida a la existencia del error, evidentemente de la ecuación previa, en la que ahora consideramos que el error es la variable estocástica. O sea, llegamos a lo mismo, ¿no? El y sub k es igual a esto, considerando que esto es el y de k estimado y depende del y del k menos 1, del cual formamos algo que se le conocen como ecuaciones normales. ¿Por qué ecuaciones normales? Porque estas ecuaciones pueden hallarse para n o muchas muestras posibles que tomemos del sistema. Por ejemplo, si la señal de entrada forma parte de un conjunto de 128 muestras, a la salida también tendremos un conjunto de 128 muestras, como respuesta para cada aplicación específica de la señal de entrada. Entonces, cada una de estas ecuaciones normales las podemos escribir en formato matricial, en formato compacto, para luego escribir en formato matricial. Por ejemplo, este y sub k sería igual a un phi sub k transpuesto, donde que los phi sub k corresponden a las mediciones, tanto de entrada como de salida. Y este teta estimado de n, donde que le ponemos el gorro, teta gorro de n, porque va a ser la variable que buscamos hallar y no conocemos, forma un producto punto dentro de la ecuación normal para expander en esta expresión de aquí arriba. Y evidentemente conservamos el error. Ahora, la idea es generar un conjunto específico de ecuaciones producto de la medición. Fíjense ustedes que en este caso, poniendo un ejemplo bastante sencillo, supónganse que tenemos un número n mayúscula de mediciones, igual a 128, porque esa era la longitud de la señal de entrada en muestras. Entonces, evidentemente,
deberíamos tener 128 ecuaciones normales. Pero vamos a suponer asimismo que el sistema es de segundo orden. Existen 2 NBs y un retraso temporal. Si sumamos esto, perdonen, ahí está. Quiero mover esto para que no se tape, hasta aquí. Si sumamos esto, evidentemente, vamos a tener 5 variables desconocidas. Para resolver un sistema con 5 variables, el número más pequeño de ecuaciones que se requerirían para hallar una respuesta serían 5. Pero fíjense ustedes que el experimento mismo fue diseñado para un número específico de muestras en función de la longitud de la señal de excitación o señal de identificación, que son 128. A esto se le conoce como un sistema redundante. Evidentemente, hay que hallar la mejor respuesta posible que satisfaga a la mayoría de ecuaciones. Y eso se logra a través de una optimización. Un dato adicional es que las ecuaciones se empiezan a generar a partir del entero mayor de NA más NB más D. Ahora mismo, en siguientes láminas, más bien dicho, haremos un ejemplo acerca de esto. Entonces, la determinación del algoritmo de mínimos cuadrados empieza por formar en una sola matriz Y mayúscula de N todos los valores de las ecuaciones normales, o más bien dicho, agrupar todas las ecuaciones normales. O dicho de otra forma, este Y sub N sería igual, si lo escribimos en formato de matriz, al Y sub 1, al Y sub 2, etcétera, 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 hasta el Y sub N mayúscula. Sería todo un vector de mediciones. ¿De acuerdo? Este phi sub N, lógicamente, va a corresponder, vamos a borrar esto, va a corresponder a estos phi de aquí, que son las muestras para cada una, son las muestras medidas para cada ecuación normal. Este teta sub n no va a cambiar de tamaño y, bueno, siempre va a estar formado por los tetas sub n. Y el error será el error que pretendemos disminuir o minimizar para todas las muestras posibles del experimento. Lógicamente, con esto, la pauta es que debemos despejar el error, y así como en el caso de la resistencia, en la que propusimos una función de costo que disminuía la medición del voltaje de salida menos el parámetro multiplicado por la señal de excitación, que formó parte de la estructura del modelo proveniente de la ley de Ohm, acá formamos algo bastante parecido. Nada más que para tener una optimización en la que aseguremos convergencia y hallemos un mínimo global, requerimos proponer una función de costo convexa. Para convexizar, usando como verbo, la función de costo J, lo que hacemos es elevar al cuadrado cada componente del error, lo que es equivalente a el error en vector transpuesto multiplicado por error, que esto corresponde a un producto punto. Reemplazando el error por la estimación previa que habíamos hallado acá, que es el Y sub n menos phi sub n por teta n, tenemos esta expresión y el concepto o el principio de minimización del error es seleccionar los parámetros teta sub n que minimicen el valor de j. Para eso debemos derivar j con relación a teta, igualar a 0 y hallar su respuesta. Esos pasos los vamos a saltar. Estarán disponibles en el documento detallado que están en la plataforma del curso, pero como respuesta final, desde la perspectiva práctica, esto de aquí corresponde al algoritmo de mínimos cuadrados, en las cuales el reto nada más es construir phi sub n, ¿sí? Y y sub n, de manera que aplicando esto tenemos los parámetros del sistema. En MATLAB
Si logramos formar phi-n y yn, el comando es el backslash, que es un comando sobrecargado que nos devuelve directamente el algoritmo de mínimos cuadrados, reconociendo que aquí se encuentran vectores. Muy bien. Hay una pequeña tarea. Igualmente en la plataforma del curso está subido o está abierto el espacio para que suban la solución de la tarea utilizando lo recientemente expuesto y un conjunto de datos. De ahí pueden descargar la información adicional, aunque realmente aquí se hace todo. Consiste en considerar un modelo, es un modelo no lineal, de hecho tiene una función tangencial, en la que aplicamos una señal U, la señal U potencialmente sería una señal conocida, y como señal U es una señal lineal que va entre 0 y 1 con un número específico de muestras. Luego, ya que tenemos potencialmente, ¿no?, los 4 pasos, la señal de entrada, y aplicando a este modelo una señal de salida, la idea es hallar una estructura de un modelo, porque teóricamente no conocemos que se trata de un modelo tangencial, que permita ajustar los datos a ese comportamiento. Como propuesta está utilizar un modelo polinomial, del orden que ustedes especifiquen a través de n. Para diferentes valores de n podemos acercarnos más o menos a la estimación verdadera. Y con eso hay que estimar los parámetros θ sub i para todos los casos, ¿no? Y validar el modelo a través del análisis de la señal de error. Al final vamos a obtener algo parecido a lo que se muestra aquí. Por ejemplo, el modelo verdadero es el que se muestra con color rojo en todas las gráficas, perdón, con color azul en todas las gráficas. Y el modelo aproximado, cuando se utiliza un parámetro o un modelo de segundo grado, por ejemplo, es el que se muestra en rojo. Vemos que existe error. En tercer orden tenemos el que se muestra acá. Con n igual a 5 prácticamente vamos sobre la línea de resultado. Verifiquen eso, por favor. Asimismo, habíamos hablado de que es importante, dentro de todo el contexto de identificación, proponer una señal de prueba. La señal de prueba que utilizaremos es una señal PRBS, que significa Pseudo Random Binary Sequence, o signal. Estas secuencias binarias, pseudo randómicas o pseudo aleatorias, son secuencias de pulsos rectangulares con un horizonte definido, que se modulan en ancho de pulso. Tienden a modelar con mucho menos datos una señal de ruido blanco. ¿Y por qué es buena idea aplicar una señal de ruido blanco a un sistema para propósitos de identificación? A que la señal de ruido blanco, en teoría, está compuesta por el conjunto de todas las frecuencias del espectro. Y evidentemente, eso es ventajoso al momento que aplicamos a un sistema, porque tendríamos potencialmente la respuesta del sistema ante un grupo muy amplio de frecuencias, respondiendo en una gama bastante amplia de su dinámica. Esta señal XOR se define o se genera a través de registros de desplazamiento utilizando la operación XOR entre bits definidos del registro. Como hay una tabla un poco larga, también en la lectura adicional a esta sesión se encuentra una lectura de 2 páginas de la generación o del algoritmo de generación ampliado de la señal PRBS, en la que se explica para diferentes tamaños de señales PRBS qué bits son los que se utilizan en la operación XOR para generar el desplazamiento circular en el registro que genera la señal pseudo randómica. Aquí tenemos un ejemplo de una señal de 7 bits, 128 muestras, 2 a la 7 nos da 128, que forma parte de la entrada de velocidad o de comandos de velocidad en RPM a un motor de corriente directa. Estos datos son reales, obtenidos a través de una adquisición de datos. Y miramos aquí la respuesta dinámica del motor sobre estas referencias. Esto es lo que potencialmente miraríamos en la práctica. Vamos a hacer una aplicación utilizando MATLAB.
para identificar de forma práctica todo un sistema dinámico. Permítanme, voy a cambiar de pantalla. Nada más que se me perdió el mouse. Ah, aquí está, ya apareció. Un momento nada más. Estoy teniendo problemas en localizar la pantalla que necesito compartir. No estoy seguro si se está compartiendo. Potencialmente así es. Esperemos de que así sea. No tengo una... Bueno. Vamos a mover esto por acá. Muy bien. Me parece que estamos ya con el MATLAB. Ok. Nada más quería verificar que sí se esté compartiendo. Paso número 1, siguiendo las 4... Recuerden ustedes que había básicamente 4 pasos. Vamos a recordar que el paso número 1 consistía en medir, ¿no? Entradas y salidas. El paso número 2 consiste en seleccionar la estructura del modelo. El tercer paso, perdón, se me quedó ahí. Vamos a seleccionar esto. Y desde editar, ok, ahí está. El tercer paso consiste en estimar, ¿no?, los parámetros. Y finalmente debemos validar el modelo. Muy bien. Lo vamos a tener esto aquí para propósitos de apoyo. Me parece que acá no estorba. Ok. Ahora bien, MATLAB tiene el toolkit se llama el System Identification Toolkit, que tiene gran parte de todo lo que hemos platicado acá en la sesión. Por ejemplo, entre las bondades del System Identification Toolkit está la función que se llama ID Input, que se llama Identification Input, o a eso se refiere. Si miramos el help, este nos devuelve el vector de la señal de identificación. Le podemos, adicionalmente, es posible especificar la longitud de la señal. Se recomienda que sea un múltiplo de 2 elevado a un número entero. Por ejemplo, si son 6 bits, serían 64. Sería múltiplo de potencia de 2, ¿no? Si son 7 bits, 128. Si son 8 bits, 256. Y así nos vamos. El tipo de señal, existen varios. RGS, que corresponde a Random Gaussian Signal. El RBS, que es una Random Binary Signal. La que acabamos de estudiar en la sesión, que es una PRBS, la Pseudo Random Binary Signal. Y finalmente también tenemos señales sinusoidales para identificaciones en frecuencia. Luego, la banda nos permite generar, sobre todo, contenidos de frecuencia específico con densidades de potencia en frecuencias puntuales. Esto sobre todo cuando tenemos sistemas no lineales con dinámicas activadas en bandas de frecuencia específicas, que requerimos excitarlas con una potencia adicional, ¿no?, para no perder el detalle de la dinámica que pretendemos modelizar. O sea, hay muchas bondades. Y finalmente, los niveles que queremos especificar.
Muy bien. Vamos a seleccionar o a generar la señal U. Entonces, para nosotros la señal de entrada U va a ser igual al ID input. Recuerden que era, por ejemplo, 128 bits. Luego, el tipo, PRBS. Vamos a dejar vacía las bandas de frecuencia para que la densidad de potencia sea constante en todas las frecuencias de la señal. Y lo que sí va a ser interesante especificar, por ejemplo, son niveles. Por motivos de ejemplificar, la señal se generará entre 5 y 10. Listo, ya quedó. Consideremos un tiempo de muestreo para identificar el sistema. Vamos a mostrar esto relativamente rápido. 0.25, 4 muestras por segundo. Luego tomaremos cualquier sistema que cumpla con el criterio de selección, ¿no? Es un ejemplo al final del día. Y generemos un vector de tiempo, t, que evidentemente irá entre 0, t, el número de muestras específico. Quizás es buena idea definirlo mejor como una variable. Entonces estaría entre 0, el periodo de muestreo, el número de muestras específico multiplicado por el tiempo. Y para propósitos de verificar, ahí está nuestra señal PRBS, variando entre 5 y 10, con una amplitud de 128 en el tamaño del horizonte. Luego de los 128, si esta señal, como forma un registro circular, repetiría la señal número 1, ¿no? Evidentemente. Algo que es importante resaltar en este resultado, nada más permítame definir los ejes. Vamos a definir los ejes entre 0 y el tiempo máximo, que sería t-end, y esto entre 0 y 15, por ejemplo. Ok. Creo que ahí tenemos, ¿no? Vamos, no sé. Ok. Aquí tenemos, esta es la respuesta de la figura, de la señal pseudo-randómica. Existen varias oportunidades de puntualización de lo que aquí miramos. Por ejemplo, una señal PRBS tiene la característica de que en toda su secuencia genera una secuencia específica de al menos n ceros. Bueno, aquí no serían ceros porque los niveles seleccionados fueron 5 y 10 volts, pero serían, si la señal es de 128, estaríamos hablando que el registro es de 7 bits, al menos habrían 7 ceros consecutivos y al menos 7 unos consecutivos. Esto ayuda a que en la selección de un sistema, recuerden ustedes que un sistema normalmente responde de esta manera y el tiempo de establecimiento para que el sistema alcance el estado estacionario y nos permita definir de manera eficiente la ganancia, corresponde a al menos 4 taos, donde que tau en un sistema de primer orden es igual a la constante de tiempo del sistema. Entonces, sería buena idea cuando se planea la selección de una señal PRBS que se cumpla con este propósito. Que la seguidilla de ceros, de 7 ceros y 7 unos, en tiempo, por ejemplo, acá el tiempo de muestreo es 0.25 por 7, nos da un valor de 0.35, 1.85 segundos. Entonces, que esos 1.85 segundos deberían ser mayores a los 4t. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, aquí, n bits multiplicado por el tiempo de muestreo tiene que ser mayor o igual que 4 taos del sistema que pretendemos identificar. Esto garantiza que la ganancia se va a identificar de forma correcta. Muy bien. Vamos a volver sobre el MATLAB. Perfecto. Ya tenemos la señal U y ahora
la idea sería aplicar esto a un sistema específico. Y aplicar eso a un sistema específico puede hacerse de varias maneras, pero para propósitos de ejemplificar esto, usaremos el Simulink. Me parece que debo volver a compartir la pantalla. Nada más permítame generar un nuevo archivo de Simulink, un modelo en blanco, que nos permita replicar lo que pasaría potencialmente en la práctica. Ok, vamos a ir sobre el Simulink. Muy bien. Creo que aquí estamos. Perfecto. Oh. Esto no es normal, pero bueno, ya pasó. Hay que reiniciar el MATLAB, reiniciar un par de comandos. Esperemos que no tarde mucho, una disculpa. Es bastante conocido lo de la ley de Murphy. Cuando todo aparenta ir bien, por alguna razón suceden cosas extrañas. Y lo que voy a hacer es repetir rápidamente los comandos que había ejecutado hace un momento. Por ejemplo, el ID input, la selección del vector de tiempo. Perdón, hace falta definir t. No sé por qué me está saliendo todo eso. Y ahora sí definimos el vector de tiempo. Perdón, el vector de tiempo t minúscula. Ahí está. Muy bien. Ya estamos como hace un rato. Nada más nos repetimos la gráfica, ¿no? Ok. Y un nuevo blank model. Bueno, tardó un poco más que hace rato, pero esperemos que en esta oportunidad no suceda lo mismo, ¿no? Ahí está. Listo. Abrimos la librería. Vamos a redimensionar esto. Aquí abajo tendremos la oportunidad de colocar indicadores. Perfecto. Paso número 1, según de manera recurrente lo que hemos mencionado, medir señales de entrada y salida. Entonces, ya que hemos generado en el workspace una señal de entrada, vamos a usar una tabla, un lookup table, que nos lea la información del workspace aquí en el Simulink. Ahí está. Entonces, este lookup table requiere un reloj. Ya quedó. Y que dentro, en la configuración, pues el table data es el U mayúscula y los breakpoints el T minúscula. Ya nos sale la forma de la señal PRBS que habíamos generado. Muy bien. Para propósitos de garantizar que esto se aplique en los instantes de muestreo que hemos planeado, en la paleta de discretos vamos a colocar un retenedor de orden 0, que es el equivalente a muestrear, ¿no? Estamos simulando un proceso muestreado. Aquí utilizamos el periodo de muestreo T que hemos definido en el workspace. Y luego, una función de transferencia. Bueno, vamos a dejar la humilde función de transferencia 1 entre S más 1. Muy sencillo. Bueno, realmente podemos poner cosas más complicadas. Bueno, vamos a dejar esta de aquí. Cuando continúe el ejemplo, podemos repetir para una más complicada. Al final del día es igual. Y en el proceso de medición, ya que suponemos que esto va a venir de la práctica, colocamos otro retenedor confirmando de que tenga el mismo periodo de muestreo y medimos las señales. Aquí un signal routing. Juntamos las señales para que vengan ordenadas muestra a muestra, la que se aplica y la que se mide. Y esto lo ponemos en un scoop. ¿Cuál es el tiempo que requerimos correr esta simulación? Pues básicamente sería el número de muestras por el tiempo de muestreo. Y ejecutamos. Ya quedó. Listo.
claramente podemos ver acá, vamos a cambiarle el color a la respuesta. Primero, mejoremos la señal de entrada. Y luego la respuesta le vamos a cambiar de color para que se vea un poco mejor. Listo. Entonces, se parece a lo que miramos en la lámina. Y evidentemente, este conjunto o esta información es la que nos permite o nos va a permitir utilizar este conjunto de entrada y salida, que formó parte del primer paso, para modelizar el sistema o para el modelamiento. Considerando de que es un lote de datos y va a estar disponible para su análisis en el computador, continuemos con una simulación, o sea, como si esto fuese realmente algo real y nos llegó un lote de datos. Entonces, este scoop, le vamos a pedir que guarde los datos en el workspace, en formato de arreglo. Oh, scoop data está bien. Volvemos a correr esto. Muy bien. Y acá ya asoma el scoop data, ¿no? Vamos a reescribir. El scoop data tiene como vamos a mirar que tiene esta variable. La primera columna corresponde al tiempo, la segunda a la señal de entrada y la tercera corresponde a la señal de respuesta. Entonces, nada más hacemos algo consistente como el scoop data, la segunda variable es la señal de entrada o la excitación, la PRBS, el vector de todas las muestras, que son 129, perdónenme, entonces debería ser 128. Acá cometimos un error porque esto empieza en 0, sería n-1 por t. Cometimos un error, perdón. Se me ocurrió hacer un clear space hace rato y borré las variables del Simulink. Sí, vamos a tener algo de paciencia. Es de las primeras veces que hacemos estos videos y cosas como estas pueden pasar. Bueno, no fue tan tardado. Ya tenemos otra vez la información. Vector de respuesta de 128, ¿no? Entonces, ahora sí, solo para reescribir y guardar consistencia, tomamos la segunda columna del scoop data como la señal de entrada y la tercera columna del scoop data como la señal de salida. Ya tenemos el conjunto de entrada y salida. Incluso podríamos dibujar esto, ¿no? Considerar que el vector de tiempo, otra vez, es el scoop data, pero la primera columna, y podríamos dibujar para obtener lo mismo que en el Simulink. Bueno, ahí está. Evidentemente es lo mismo. Pero más allá de eso, ya la idea es aplicar el algoritmo de mínimos cuadrados. Es posible formar el mismo vector con la metodología de las láminas o usar el toolkit de MATLAB. Desde la perspectiva práctica vamos a usar el toolkit de MATLAB y por supuesto, para la tarea, lo difícil, ¿no? A formar los vectores. Para usar el toolkit de MATLAB existe un GUI, un Graphical User Interface, muy sencillo, que lo invocamos con el comando ident, de Identification Toolkit. Aquí tenemos varias opciones. Primero, vamos a importar los datos, ¿no? Entonces tenemos import data, son datos del dominio del tiempo. En la entrada es U, en la salida es Y. Esto empieza en 0 y el tiempo de muestreo es T. Ponemos importar, ya asomó acá. Para verificar le pedimos un time plot. Y esta es la salida Y la entrada U. Estamos muy bien. Como es una simulación, los datos no vienen corrompidos y no aplica un preprocesamiento como filtrado, por ejemplo. Y luego vamos acá a seleccionar en la estimación un modelo polinomial. En los modelos polinomiales tenemos el modelo ARX que habíamos platicado hace rato, o tenemos otros, ¿no? El Armax, Bog-Jenkins, pero vamos a quedarnos con ARX discreto con un tiempo de muestreo de 0.25 segundos. Este modelo 4 que se menciona aquí, lo que hace es ajustar el modelo por un método de subespacios directamente a un modelo en espacio de estados. Esta vez vamos a quedarnos con el modelo ARX.
Aquí hay que seleccionar los órdenes, ¿no? El NA, el NB de los polinomios del modelo autorregresivo y la variable externa, y el tiempo muerto. Si no conocemos nada de plano en el modelo, es posible pedirle al mismo MATLAB que haga un barrido con order selection sobre todos los parámetros posibles y nos devuelva la mejor alternativa según su estimación. Otra vez, como el modelo no tiene ruido, prácticamente todas las alternativas nos devuelven el mismo error. La de color rojo corresponde a un modelo de validación, MDL, que es una de las posibles formulaciones de validación del error. El AIC es un archaic, eh, así se apellida el autor. Podemos picar en cada uno de estos para mirar la estructura del parámetro seleccionado. Por ejemplo, el de color rojo es NA1, NB1 y NK1, que ciertamente podría aplicar, pero para propósitos de seleccionar un modelo un poquito más complejo, no necesariamente es el mejor. Vamos a seleccionar NA2, NB1 o NB2 y NA1. Estimamos y este modelo aparece acá. Podemos mirar la salida del modelo. Como el modelo es simulado otra vez, el ajuste del modelo calculado con los datos es del 100%. Esto en la práctica no ocurre, ¿no? Evidentemente, los ajustes van a ser menores del 100%. Por ser modelos de simulación, no hay error y obtenemos el mejor esfuerzo, el mejor resultado. Incluso los residuos van a ser cero o muy cercanos a cero dentro de la validación. La autocorrelación parcial de los residuos del error, de los errores anteriores, no sobrepasa los límites, lo que nos indica evidentemente es que el modelo está completo. Si no, deberíamos cambiar su estructura. También es posible mirar respuestas transitorias del modelo, respuesta en frecuencia para medir ancho de banda y etc. Realmente es bastante completo esto y forma parte de la validación. La validación del modelo ahora sí sería mirar el residuo. Y ya que tenemos esto, le podemos mandar al workspace, jalándolo y soltándolo acá. Este se llama ARX221. ARX221. Y tenemos la estructura del modelo. Aquí está. Para A y para B. Si de una vez queremos utilizar esto para escribirlo en espacio de estados, es fácil, porque podemos pedir GHCID. Vamos a hacer un CLC. GHCID de la matriz de estado, matriz de entrada, matriz de salida y matriz de transferencia directa. Y le pedimos de función de transferencia a espacio de estados, en la que aquí la instrucción nos va a pedir el numerador y denominador de la función de transferencia. El numerador corresponde a rx221.b, el denominador corresponde a rx2.1, el denominador, perdón, punto A. Rx, perdón, me faltó ahí. Y obtenemos como resultado las matrices del modelo en espacio de estados del sistema que acabamos de utilizar como protocolo experimental. Este toolkit tiene en adición cosas interesantes, como por ejemplo pedirle también la estimación de la función de transferencia del modelo. Si ustedes recuerdan, el modelo era el más simple, ¿no? 1 entre S más 1. Acá sería buena idea que conozcamos, por eso decía la estructura del modelo es importante saber, suponiendo que el modelo es de primer orden, no tiene ceros, no tiene tiempo muerto, le podemos estimar del final del día. Oh, esta vez no convergió. Un poco raro. Perdón, vamos a repetir esto. Transfer function. Ahora sí convergió. Sí había convergido antes también. Sí, y de hecho, bueno, podemos mirar la estructura de los modelos, que es 1, prácticamente 8.19 a la menos 10 de 0, ¿no? 0, 1 entre S más 1, que es el modelo original. Muy bien.
Cerrando entonces la sesión, lo que estudiamos ahora es la metodología básica de identificación de sistemas, el algoritmo de mínimos cuadrados, la generación de la señal pseudo-randómica o la secuencia pseudo-randómica binaria y algunos ejemplos de programación de algoritmos en MATLAB. Evidentemente no existe sesión de preguntas porque esta sesión está siendo grabada no en vivo con la clase, pero está abierto el foro de la plataforma del curso, al igual que la asesoría en los horarios definidos al inicio del curso, en la que podemos atender sus inquietudes.